A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Bienvenidos al espacio Conociendo la Verdad. Aquí estamos con Silvana, con el gusto de siempre, compartiendo estos 60 minutos junto a ustedes. Así es, buenas tardes para todos y ya estamos listos para que se puedan estar comunicando con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla. ¿Por qué? Porque ahí está. Después de cada programa siempre estamos orando por todas las necesidades que nos llegan, no importa de qué país, de qué lugar, siempre estamos recepcionando esos pedidos porque sabemos que para Dios no hay nada imposible y como si fuera poco, en la semana estamos orando también a nuestra iglesia. Estos mismos pedidos se llevan a la iglesia para seguir orando hasta ver el milagro completo. Por eso nos gusta conocer los testimonios también, ¿no? Sabemos que Dios está orando, sabemos que sobre el final vamos a estar orando para recibir al Señor, para reconciliarse, pero también para recibir un milagro. Usted necesita un milagro, háganos saber cuál es su petición, cuál es su necesidad, y con mucho gusto, como decía Silvana, vamos a orar acá, y después, entre semana, estaremos orando en la Iglesia Tierra de Bendición, que tiene una dirección electrónica para que la gente pueda entrar a los mensajes de la iglesia. Sí, exactamente. Si quieren comunicarse es Tierra de Bendición UI y ahí pueden estar comunicándose con nosotros y también pueden estar viendo programas que ya se han estado pasando en este canal, los pueden estar mirando también por YouTube. Después lo vamos a empezar a vestir un poquito más con películas y con otras prédicas y otros estudios bíblicos. Yo creo que van a ser interesantes para aquellas personas que tengan o quieran una opción también a nivel cristiano. ¿Te levantaste alguna vez cansada? Muchas veces. Y ¿sabes qué es lo peor? Que estamos comenzando el año. Entonces cuando uno se siente cansado, sí, cuando está comenzando, cuando por ahí capaz que tenías unas expectativas bárbaras, de decir, bueno, termina el año, termina la semana, termina el mes, y el mes que viene arranco con toda la fuerza, y de repente parece que esa mochila y ese cansancio sigue estando. Pero ¿no te ha pasado que te tomás vacaciones y vos decís, vengo de las vacaciones y estoy más cansado? ¿Volvés más cansado? Antes de salir de vacaciones. Y yo creo que todo tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Y yo creo que Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28, nos enseña precisamente cuál es el gran problema que tiene la humanidad, que tenemos todos, porque la gente que nos está mirando ahí se va a identificar cuando leamos esto. Dice Mateo 11, 28, vengan a mí, dijo Jesús, ¿no? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabés, Silvana, dónde está la clave? Hallarán descanso para sus almas. El cansancio físico proviene del cansancio espiritual. Por eso lo primero que dice no es, vengan y descansen de lo físico, vengan y descansen el alma. ¿Qué es lo primero que se le cansa a una persona? El alma. El alma, cuando se cansa, una persona deja de estudiar, deja de trabajar, deja de congregarse, deja de un montón de cosas que antes las podía hacer, sobrellevaba la carga, seguía adelante, pero hay un momento en que la persona ya no puede más. Hay un momento en que la persona dice, yo necesito que Dios me dé nuevas fuerzas, porque las que tengo no me alcanzan para llegar a ninguna meta. Es decir, es tanto el peso, es tanta la opresión del mundo espiritual que llega un momento que yo digo, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo más ganas, he perdido las ganas. Capaz que usted que me está escuchando dice, yo perdí las ganas. Busqué una excusa, busqué el problema más pequeño para decir, no voy más a este lugar, no voy más a visitar a esta gente, no invierto más tiempo en esto, no voy a estudiar, no lo sé. Pero lo peor es cuando la gente dice, no voy más a la iglesia. No tengo más ganas, ya sé lo que van a cantar, ya sé lo que van a predicar, ya sé lo que van a decir, ya conozco todo y estoy cansado espiritualmente. Es decir, me sobrevino el hastío, las ganas de no ir, el deseo de no estar. Y todo eso proviene del cansancio. Ahora, Jesús hace una invitación. Dice, vengan a mí todos.
¿por qué no los mandó a ningún otro? ¿Por qué no dijo, pueden ir con mi mamá les va a dar descanso? No dijo eso. No lo dijo. ¿Por qué dijo eso? No dijo, los apóstoles tienen una autoridad delegada, vayan a mis apóstoles. No, él dijo, vengan a mí, los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida, ¿no? Exactamente. Y sabes una cosa, la gente que está a veces buscando la verdad. Hay gente que busca la verdad. Tal vez me está escuchando personas que han practicado, siguen practicando cierto tipo de religiones, que cada uno sabe a veces si cuando trata de congregarse o trata de tener algún tipo de fe, manifiesta esa fe haciendo una cantidad de cultos y de cosas. Y hay mucha gente que tiene, capaz que tienen más fe que nosotros. Pero si esa fe no está puesta en Jesús, el cansancio va a estar, las ganas de no seguir van a estar, el hastío va a seguir, el que todo me canse va a seguir, el que la mente ya no me da para seguir pensando cómo, cuándo, de qué manera. Hay un momento en que uno dice, basta, ya no quiero seguir más, no quiero que me hablen más, no quiero escuchar. Es más, hay gente que a veces está mirando el Facebook y miran y miran y miran, y de repente ven algo que es un mensaje, ¿viste? Que te dicen, deténgase, esto es para usted, que y vos decís, ¿a Dios le habla a todos a través de esas palabras? No, no a todos, por supuesto. Sin embargo, hay gente que lo escucha y dice, uy, Dios me habló, ya está, con esto me alcanzo. Pero hay otros que cuando ven algo espiritual, por más que sea un mensaje cristiano, no quiero escuchar, estoy entretenido en ver otra cosa. Porque ni siquiera están dispuestos a escuchar algún mensaje. Eso ya lo escuché, eso ya lo sé, esta palabra ya la escuché 1000 veces, siendo que Dios trata con el mismo versículo de muchísimas maneras, ¿no? Vos sabés que, claro, la Biblia dice que es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que con las mismas letras que componen un versículo, esas mismas letras que transforman las palabras, un día nos dan un sentido y otro día nos habla de otra cosa y nos da otro sentido. Por eso es viva y eficaz. Por eso es tan increíblemente hermosa la palabra de Dios, porque es la que nos habla. Vos buscas una respuesta de Dios, lees la Biblia. Seguro que leyendo la Biblia aparece la respuesta. El problema que hoy la gente se ha puesto tan cómoda que prefieren que algún profeta, que alguna de estas personas que viene y te dice, aquí te dice el Señor, y bueno, están más pendientes de las personas que pendientes de lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios no falla nunca, no falla nunca. El tema de leerla también es parte del cansancio. Si estás cansada, no tenés Es como lo mismo que no leer nada, porque una vez no entiende nada, ¿no? No te dan ganas de leer, no te dan ganas de leer porque tenés cansancio intelectual, cansancio mental. Lees y te cansa la vista y ya no tenés ganas. Lees un capítulo y ya no tenés más ganas de seguir porque entendés que estás cansado. Y Jesús veía a la gente así. Jesús caminaba por las calles, veía a la gente y les veía el rostro. Y cuando miraba a la gente, se daba cuenta por la mirada, por el gesto, o hasta por la manera de caminar, cómo le estaba yendo a la gente. Y con tristeza veía que la gente estaba mal, estaban tristes, angustiados, estaban en una situación en que no podían salir y les costaba salir. Era como que caminaran con un peso enorme sobre su vida que los agobiaba y no les dejaba ser felices. ¿Qué era lo que veía Jesús? Que esa gente necesitaba liberación del mundo espiritual. Necesitaba a esa gente que le quitaran un yugo. El yugo era lo que se ponía en los lomos de los animales en yunta, que trabajaban la tierra. Normalmente se podían utilizar caballos, pero normalmente eran bueyes. Los bueyes son toros a los que con el proceso de esterilización lo que logran es que el toro tenga mucha más fuerza. O sea, cuando se transforma en buey tiene una fuerza impresionante. Esa fuerza de los bueyes hacía que aquellos arados entraran en esas tierras a veces tan secas y tan áridas. Esa tarea era difícil. Esa tarea implicaba que el pobre animal tenía el yugo, ¿no? Tenía ese travesaño enorme sobre sus lomos y el lomo del otro animal que venía al lado, y ellos tenían que hacer fuerza porque a partir de ese yugo, bueno, el que venía arando llevaba las riendas para que los animales fueran derechos por el surco que estaban trabajando la tierra.
Y eso implicaba que llevaba el arado, que tenía 2 grandes manijas, se afirmara con las 2 manos y las riendas, de tal manera que empujara hacia abajo los discos. Por eso dice, nadie que pone las manos en el arado pone una mano sola, tiene que poner las 2 manos. El peligro de poner una mano sola es que el arado podía rebotar en la tierra y podía hasta cortarle un pie al mismo hombre que estaba trabajando. Entonces tenía que afirmarse las 2 manos hacia abajo para que el disco se enterrara en la tierra y los animales hicieran que esa tierra se terminara transformando en tierra arada, que no era fácil. Bueno, cuando terminaba el día de trabajo y esos hombres sacaban el travesaño, ese yugo sobre los animales, muchas veces el lomo de esos animales estaba llagado, en llaga viva. Y al otro día, ese animal tenía que estar recuperado para volver a tener nuevamente sobre sus lomos otra vez el yugo. Y llegaba un momento de las horas de trabajo que el animal inclinaba su cabeza, ya no podía levantar la cabeza y a veces hasta se le doblaban las patas delanteras y quedaba postrado porque ya no podía hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque el yugo lo estaba liquidando al pobre animal. Eso es lo que vio Jesús cuando veía a la gente. Veía a la gente y decía, qué increíble lo que le está pasando. Qué increíble esta señora lo que está sufriendo con su esposo, con sus hijos. Qué increíble este hombre lo que está sufriendo en su trabajo, con esto, con aquello. Es decir, él veía a la gente y se imaginaba, y veía también, ¿no?, los problemas. Yo creo que así le pasa a nosotros, a usted y a mí, nos pasa que Jesús nos ve tal como estamos. Sabe que ya no podemos más. Sabe que ya estamos como el buey a punto de doblar las patas delanteras porque ya no nos dan las fuerzas. Y Jesús les hace una invitación que nadie en la historia de la humanidad fue capaz de hacer esa invitación. Jesús dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y les dice algo que es fundamental para poder entender este razonamiento. Le dice, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál era la carga de Jesús? Esto es hermoso. La carga de Jesús es amar a Dios y amar al prójimo. Nada más. Pero no, tiene que haber algo más. No, no hay algo más. No hay nada más. Amar a Dios y amar a la gente. Son las 2 cosas fundamentales que un cristiano tiene que hacer. Porque si yo amo a Dios, hay cosas que no voy a hacer. Y si yo amo a la gente, hay cosas que no voy a decir. Y ahí se cumplen los 10 mandamientos resumidos en 2. Amar a Dios y amar a la gente. Ahora bien, ¿cómo hace una persona? Porque hay una persona que de repente nos está escuchando ahora y dice, ¿y yo cómo hago para dejar el yugo? ¿Cómo hago para dejar este cansancio que me agobia, que ya no quiero trabajar, no quiero seguir adelante? Desearía, no sé, irme a una isla desierta, solo, ¿no? Como que tal vez eso le ayude a solucionar los problemas. Y no, se los va a agravar más todavía. Pero hay gente que dice, ya no puedo más, no puedo más. Quizás con cargas de años, ¿no? Porque una cosa es cuando uno tiene un problema momentáneo o algo que surgió ahora, en breve, y otra cosa es cuando hay gente que quizás viene año tras año, desde la niñez incluso, con problemas, con cargas que son difíciles de soportar. Yo me acuerdo cuando una señora, un día que estábamos en consejería, y ella me dijo, me casé para dejar el yugo pesado de mis papás que me maltrataban. Se casó, mirá vos, a los 16 años, para salir de su casa paterna que era muy maltratada. Pero se casó con una persona 15 años mayor que ella, que además de estar, era una persona mucho más grande que ella, era alcohólico. Y la maltrataba. Siendo ella tan jovencita, la maltrataba. Entonces ella decía, yo salí de mi casa paterna para casarme y ser feliz y no tener esa vida desastrosa, pero mi matrimonio fue un desastre también. Entonces ella me dijo una expresión que nunca me voy a olvidar. Ella me dijo, yo no nací para ser feliz. Y yo decía, pero nadie nació para ser infeliz. Hay situaciones de la vida que te llevan a creer que nunca va a llegar la felicidad a tu vida. Yo digo, no, la felicidad existe. Existe el comprender para qué nací. Nadie me quiere o yo no le soy importante a nadie. Yo digo, no, hay alguien que te ama tanto que va a hacer cualquier cosa para estar contigo.
y es Dios. Y saben una cosa que uno dirá, no, yo solamente le importo a Dios, sí. A Dios sí le importa. Hay propósitos en mi vida, después de todo lo que he pasado, sí hay propósitos. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no entiendo el plano natural, menos voy a entender el plano de lo sobrenatural. Pero por eso acá se da la conjunción de los dos mundos. Porque está hablando del cansancio natural, pero está hablando del cansancio espiritual. Entonces está diciendo a todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual te trabaja, te cargan las emociones, te cargan los sentimientos, te cargan lo espiritual, te cargan hacerte saber que no vas a lograr ninguna meta. No te propongas ninguna meta porque no vas a lograr ninguna. Y muchas veces hay gente que es capacitada para muchas tareas que nunca termina ni estudiando, ni haciendo, ni ejerciendo. ¿Por qué? Y bueno, porque se quedó en el año sabático, porque se quedó en el tiempo de que esto no es para mí, porque cuando tuvo luchas no estuvo dispuesto a pelear por ello. Y uno se pone a pensar cuántas veces la gente termina teniendo una vida frustrada en todas las áreas, una vida frustrada por no haber peleado la posibilidad de decir, no, voy a seguir estudiando hasta que lo logre, voy a insistir en esta relación hasta que se pueda afianzar y asentar. No, nos peleamos, ¿no? Ya, me voy. Y después con los años dice, ¿por qué no me habré dado una oportunidad con aquella persona? Que era el hombre y la mujer de mi vida, sí. ¿No? Pero está bueno, lo dejé ir. Pero ¿sabés qué pasa? A veces el mismo cansancio te lleva a los días. Ya no puedo. Sí, tal cual. Pastor, ¿usted por qué no sabe lo que yo vivo? Yo hace tantos años que sufro esto, que vivo esto. Sí, te cansa. Te cansa. Vivir peleando contra una cantidad de situaciones que no podés cambiar, porque si uno se amarga, se entristece, ora y ve enseguida el milagro de Dios, ¿cómo que se motiva? Pero cuando las cosas no te traen motivación, al contrario, son cosas que cada vez parece que se complicaran más. Hay un momento que uno dice, ¿vale la pena seguir adelante? El año pasado Uruguay batió otro récord sudamericano muy triste, que fue el de las personas que decidieron no vivir más. Y se batió el récord latinoamericano. Segundo en el mundo, después de Finlandia, que en Finlandia los suicidios están vinculados al frío también, ¿no? Al frío muy intenso que hay en Finlandia. Entonces Uruguay no tiene sentido, por más que el invierno es frío acá, pero es solo el invierno, no se entiende por qué en menores de 15 años Uruguay es primero en América Latina y segundo en el mundo, menores de 15. Y en mayores está también en los primeros lugares. Y uno dice, qué triste que tengamos que ser número uno en el mundo o número dos en el mundo en personas que se quitan la vida porque no entienden el mayor sentido que la vida tiene. Estaba mirando hoy de mañana en una ruta nacional un joven de 15 años que venía un camión por la ruta y este joven se le tira adelante. Y el camión, cuando ve que este joven se tira hacia adelante del camión, esquiva hacia la senda que venía de frente, pero se tira hacia la senda contraria, que podía haber provocado un accidente, para evitar atropellar a este joven. ¿Y este joven qué hace? Vuelve a saltar. Y se estrella contra el camión no tiene la manera de, más casi vuelca el camión. Un vehículo pesado. El resultado, bueno, falleció el jovencito, 15 años. Y lo que estaban investigando, que habían dos causas, o consumo de drogas o algún problema sentimental del muchacho. Que estaba prácticamente buscando. Que lo que buscaba era quitarse la vida. Y uno se pone a pensar, esto pasó hoy de mañana, uno se pone a pensar en la familia, uno se pone a pensar en los afectos de ese joven que decidió no querer vivir más porque la situación que estaba viviendo le superó. Cuando algo te supera, no lo podés superar por ningún lado. Cuando algo está por encima de tu pensamiento, que te levantás pensando en eso, que te acostás pensando en eso, que vivís todo el tiempo tratando de buscar soluciones, porque cuando lo tenés en la mente y da vuelta, es porque en el fondo vos estás buscando soluciones. Pero la solución no viene. Lo que sigue pensando es el problema. ¿Y cómo hago con este problema? ¿Y cómo salgo de este problema? Y hay un momento en que uno dice, no, tiene que haber una solución y no la encuentro. Y la solución está acá, en esta invitación que Jesús hizo, y que fue una invitación tan frontal, tan hermosa, tan pacífica, pero tan linda, de decir a la gente, ustedes tienen problemas, vengan a mí porque yo les voy a quitar ese problema que ustedes tienen, les voy a quitar el peso que hace que ustedes ya no puedan seguir caminando, vengan a mí,
los que están trabajados y cargados. Y te voy a decir una cosa, tenemos que hacer acá un paréntesis para explicar cómo te puede cansar el mundo espiritual, cómo te puede trabajar. Porque nosotros siempre pensamos que, bueno, que son los brujos los que hacen trabajo contra los cristianos o contra la gente común, que a veces es eso, ¿no? Pero las personas no saben que cuando ignoran el mundo espiritual siempre va a tratar de afectar la vida de esas personas. Yo el otro día predicaba de Job, ¿no? Y Job tuvo en determinado momento una lucha espiritual sobre su salud, sobre su familia, sobre su economía, para que él perdiera la fe. Para que él, como le aconsejó su esposa, maldijera a Dios y terminara muriéndose. ¿Por qué? Porque lo que él estaba viviendo estaba por encima de la capacidad de entenderlo, de razonarlo y hasta de superarlo. Job estaba muy lejos de eso. ¿Y qué hizo Job? Dijo, si de Dios recibo lo bueno, también voy a saber recibir lo otro. Porque Dios es el que hace todas las cosas, así que yo no me voy a preocupar. Job tenía una fe sobrenatural, sin duda. Por eso después que pasó todas las pruebas, Dios lo premió y lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Pero de todas maneras, es probable que haya alguno hoy acá que llora más de lo que ríe, que sufre más de lo que goza, que no entiende los procesos, porque nadie entiende cuando está en el medio de una situación negativa, adversa, difícil de entender y de razonar. ¿Es Dios el que te mete en ese problema que tú tenés? ¿Es Dios el que lo permite? Sí, Dios permite todas las cosas. Y nunca se olviden de esto, Dios utiliza al diablo para llevar a cabo sus planes. Porque hasta el diablo obedece cuando Dios da órdenes. Y ¿saben una cosa? No puede tocar a los hijos de Dios. No puede tocar a los hijos de Dios. La adversidad sobre los hijos de Dios la produce Dios, se lo puedo decir por la Biblia. Es Dios quien produce la adversidad sobre los hijos de Dios. Porque yo he visto mucho que decir, ay, el diablo me está atacando, ay, el diablo esto, ay, el diablo lo otro. Cuando sos llamado por Dios, el único que aún permite la adversidad es Dios. Entonces Dios va a permitir la adversidad para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro crecimiento, para que podamos depender de Él y entender que aquello que yo no puedo razonar, aquello que yo no puedo lograr, el por qué me está pasando a mí, por qué ahora, por qué me vino esto, por qué me pasó lo otro, todo eso tiene una respuesta. Saber buscar de Dios en los momentos en que estoy cansado. Una vez me dieron un consejo. Me dijeron, nunca tomes una decisión cuando estás cansado o cuando estás enojado. Los peores momentos, ¿no? Porque vos en ese momento te enojaste, bueno, ya tomé la decisión. No voy a hacer más nada en el ministerio, no voy a trabajar más, te enojaste y renunciaste. Pero al otro día entraste a pensar lo que hiciste y me arrepentí, ¿para qué hablé? No tenía que haberlo hecho. Y te diste cuenta que estando enojada, tomaste una decisión equivocada. Pero es que en un plano natural uno tira, rompe, esto ya no sirve más, lo tiré, ¿por qué lo tiré? ¿Por qué si esto lo podía haber servido? Y en lo espiritual sucede lo mismo, ¿sabes ¿no? por qué? Porque no terminás razonando correctamente las cosas que haces, las haces por el impulso natural. Hay mucha gente que el impulso natural lo toma por su carácter. Los otros días veía a un señor que también se le habían caído 2 cosas, ¿no? Dice, bueno, ya que se cayeron 2, se cayeron 3, hizo así y tiró el celular. Después que lo tiró se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Obviamente el celular era de los más caros que había ahí. Y dice, ¿para qué lo hice? O sea, reaccionó instintivamente, ¿no? Sí. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos problemas se podrían haber evitado si uno, antes de abrir la boca y decir algo, lo piensa? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces vos decís, yo voy a decir lo que... Yo conozco gente que es así, ¿no? Yo digo lo que piensa. Y yo creo que si no hay un filtro entre lo que pienso y lo que digo, va a llegar un momento que te vas a llenar de problemas. Por algo dice, hay que contar hasta 10, hasta 100, bueno, si es necesario hasta 1000, seguimos contando, pero... Capaz que tenés que contar, sí, como decís tú, ¿no? Muchísimo, para no cometer el error de hacer o decir cosas que después te agarran la cabeza y decís, yo dije eso. Porque las palabras y a veces tienen su repercusión. Mirá lo que te voy a decir, a veces decís palabras que no te diste cuenta que las dijiste. Y después con el tiempo viene una persona y te dice, pero usted me dijo. Pues si yo le dije, sí, usted me dijo, no se acuerda que usted me dijo tal y tal cosa. Capaz que en medio de una conversación acalorada o lo que sea, capaz que dije algo y no me di cuenta con el tiempo
me logro entender. Mirá, vino una señora y me trajo un medicamento natural, ¿no? De aplicación para el dolor. Me dice, use esto, no sé qué. Lo probé y dije, me sacó el dolor, qué bueno que es. Entonces, cuando la veo al tiempo, le digo, ¿sabe que el producto que me dio usted me hizo mucho bien? Y ella me dijo, qué raro, si usted cuando me vio la otra vez me dijo que el remedio eso era una porquería. Y yo dije, pero yo le dije eso. Me dijo, sí, me lo dijo. Y me dejó pensando, ¿cómo yo le pude haber dicho una cosa así? Si en Capaz realidad yo que estaba fue un pensando tipo, una lo broma. contrario, ¿no? Dije, un lapsus linguis, no sé, algo pasó, pero no me puedo explicar cómo le pude haber dicho que no cuando en realidad la medicación era buena. Y yo digo, a veces uno no se da cuenta y dice cosas, no hace cosas, qué sé yo. Lo cierto es que hay mucha gente que me está escuchando que está cansada. Y ese cansancio a veces te lleva, reitero, a que ya no puedas más. A que hay un momento, primero le pediste a Dios, tuviste la fe para decirle, yo voy a pedirle a Dios que Él me saque de este problema. Y viste que no te sacó del problema. O viste que el problema se hizo todavía más grande. Y no debe haber cosa más difícil para un cristiano. Voy a hablar de cristianos. No debe haber cosa más difícil para un cristiano que cuando le pide algo a Dios con la fe necesaria para que Dios haga el milagro porque lo necesita, la persona vea que se sigue cansando, se sigue agotando, ya no puede más y Dios no me respondió. Y siempre lo decimos, Dios te dice sí, te dice no por ahora. Cuando te dice no por ahora, a veces nosotros estamos en la necesidad de que el milagro ocurra hoy y no estamos dispuestos a esperar o perder el tiempo. Yo quiero decirte algo. Para Dios tú vales mucho. Tú vales muchísimo. Hay gente que me está mirando que tal vez no se den el valor que tienen. No se den realmente el valor que tienen delante de Dios. ¿Cuánto Dios los ama? ¿Cuánto Dios va a hacer lo que tenga que hacer esperando que esas personas puedan llegar al verdadero estado de felicidad, al gozo que dice la Biblia, que es más que la felicidad todavía? Pero ¿cuál es el problema? La persona se mira en el espejo de la realidad humana. Y cuando se mira en el espejo de la realidad humana, lo que ve no le gusta. Si yo no me puedo ver así, me va mal el tema con mis hijos, el tema con mis sobrinos, el tema con mis nietos, el tema con mis hermanos, el estado de familia cual sea, usted va a tener problemas. Hay un momento que hay gente que dice, yo ya no sé si vivir casado después de tantos años, porque en realidad nunca fui feliz. Y lo analizás después de los 20 años. ¿Lo analizás después de tantos años que viviste con esa persona? No. El tema es que estás cansada o estás cansado de tanta frustración, de tanto problema, de tanta cosa que proyectaste y nunca pudiste lograr. Hay un momento que lo metes a Dios en el problema también. Decís, Dios, en realidad te equivocaste cuando me diste a esta persona, porque después con los años me di cuenta de que tendría que haber mirado a otra persona y no a esta. ¿Saben por qué? Porque están en el medio de un proceso del cual no pueden salir. Te cansa, te frustra, te agota y llega un momento que explotás, ya no podés más. Cuando explota una persona, dice lo que no tiene que decir, hace lo que no tiene que hacer y se proyectan pensamientos que nunca son conforme a la voluntad de Dios. Yo le quiero decir algo, este pasaje es una invitación y una invitación tan cordial y tan linda de parte de Dios, vengan a mí, que yo creo que hoy muchísima gente tiene que venir a ese llamado de Jesús, a esa invitación, que Él la hace de manera abierta. Y les animamos a que se puedan comunicar con nosotros, porque si bien podemos orar genéricamente, pero no hay nada más lindo que orar personalmente. ¿Qué es lo que hacemos semana a semana luego que llevamos estos mismos pedidos a la iglesia? Queremos orar por cada uno de ustedes para poder ver ese milagro cumpliéndose en sus vidas, que realmente puedan ser libres, que realmente puedan ser renovados y por sobre todas las cosas que día a día puedan estar caminando de la mano de Dios. Hay un tema. Para Dios no es un problema hacer un milagro. Ni 5, ni 10, ni 1000. Para Dios es un problema que yo le crea, aunque el milagro no haya ocurrido. Porque eso se llama fe en acción. Yo pongo la fe de que el milagro va a ocurrir, pero yo no lo recibí. Sí, lo que hablábamos. Hablábamos de los leprosos. Exacto. Los leprosos, bueno, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y en un acto de fe empezaron a caminar rumbo a la ciudad. Ese acto de fe produjo el milagro. Ellos creyeron, obedecieron. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Sí. El gran problema de la gente de hoy es que creen que Dios es la lámpara de Aladino. Instantáneo. Lo froto, sale el genio, le pido algo, ya está, ya vino el milagro, sí.
de vuelta dentro de la lámpara. Cuando la frote de vuelta, le vuelvo a pedir otra cosa. Y Dios no es la lámpara de Aladín, Dios es todopoderoso. Pero Dios va a tener sus tiempos, porque en el tiempo de Dios es que nosotros podemos entender. Fíjate cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto, frente al Mar Rojo. En determinado momento dicen que los carros del faraón, cuando venían esos carros, que eran una cantidad impresionante, como 1000 carros, dice que temblaba la tierra. Vos estabas a kilómetros y sentías el temblor de la tierra. Ellos veían y escuchaban el temblor de la tierra, pero por de frente tenían un río que era ancho como mar. Y ellos decían, no sabemos nada, no sabemos qué hacer para salir a cruzar al otro lado del Mar Rojo. Y estamos sintiendo. Entonces, ¿en qué estaba la parte negativa de esas personas? En los sentidos. Lo que estaban viendo. Lo que veían, lo que escuchaban, lo que ellos sentían que iban a venir los israelitas y los iban a matar a todos. Ya no había tiempo de pedir perdón y tratar de volver a la esclavitud. Ya era un tema de que ya Faraón había decretado quitarles la vida. Entonces, ellos veían que todo seguía igual, estaban frente al mar y sentían cada vez más el estruendo de los carros del Faraón. Y ellos dijeron, vamos a morir. Yo me imagino hombres llorando. Yo me imagino familias enteras abrazándose y diciendo, vamos a morir irremisiblemente. Sin embargo, no entendieron que eso era para que ellos vieran cómo un hombre con la autoridad de Dios levanta aquella vara, el mar se abre para que ellos caminen por el medio de la mar. Y siempre pensé una cosa, ¿cómo hizo Dios para hacer que el fondo de la mar no quedara tan blando que ellos se enterraran? Cierto. Porque quedó como una calle, de tal manera que cosas que ellos traían en carros y todo lo demás pasaron para el otro lado. ¿Cómo hicieron? Y que después se volvió a cerrar, ¿no? No solamente que se volvió a abrir, claro, pero sino yo que se volvió siempre a me cerrar. pregunté esto. ¿Cómo hicieron ellos cuando las aguas se abren, pasar por el lecho marino? Si el lecho marino estaría, que si pasaba algo se iba a enterrar, ¿no? Porque estaba permanentemente con agua y eso era muy blando. Sin embargo, Dios hizo el milagro, que se abrieron las aguas y quedó como si fuera una gran avenida. Hasta que el último de los israelitas cruzó al otro lado y ahí las aguas se unieron y murieron todos los egipcios que en ese momento ya estaban llegando a la mitad del Mar Rojo. Es tiempo de hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, pero mientras nosotros escuchamos un tema musical y después nos vamos a adentrar a la segunda parte, usted tiene tiempo de poder hacernos llegar su necesidad. Así es, los estamos esperando y seguimos recepcionando cada una de sus pedidos. Cuenta de lo que ha hecho Él. Tu libertad está aquí. En tu presencia correré. Aplaude, aplaude, oh. Al ritmo danzo yo. Canto alzo mi voz. Cantaré, gritaré. Por siempre bueno eres Dios. Por siempre bueno eres Dios. Por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno, y ahora sí, en esta segunda parte, lo que prometimos en la primera. Sobre los minutos finales, como siempre estamos haciendo en este programa, ya lo hemos tomado ya como una costumbre, ¿no? Sí, y la gente también se ha acostumbrado a saber que cuando termina, antes de terminar el programa, estamos orando por esas necesidades. Sí. Primero, para recibir la salvación, que es lo más importante y lo que nos convoca a este lugar. Lo segundo, orar por reconciliación. Es increíble la cantidad de números impresionantes de gente que se reconcilian con Cristo y para nosotros debe ser una de las cosas más... A nosotros nos alegra y nos reconforta el corazón cuanto más Dios, ¿no? De ver a esos hijos que vuelven a su casa, que vuelven a reconciliarse con Él, a tener esa relación y esa intimidad con Dios. Los pródigos. Y después, orar por un milagro. Yo digo, ¿cuál será el mayor milagro que la gente quiere hoy? ¿Será sobre la salud?
Bueno, yo te puedo decir que de los que han llegado, mucho por salud, por depresión, por desánimo, gente, como decíamos hace unos ¿Cómo la instantes, gente pide fortaleza de Dios? sí, ¿no? sí, gente que está Fortaleza, cargando ¿no? hace años, años y años. Hay gente, perdonen que yo a veces digo lo que pienso y capaz que me equivoco. ¿Cuánta gente está ahí que van a iglesias en las cuales están oprimidos? Y la gente dice, ya no puedo más. Busco mensajes que Dios me hable a través de los mensajes. Y yo le puedo asegurar que yo siento de parte de Dios en este momento decirle, hay un momento en que tenés que encerrarte a solas con Dios, hablar con Él y pedirle una salida. Porque tal vez estás en un lugar que estás oprimida, estás oprimido, que no podés seguir adelante. Es un momento que pensás, ¿cómo voy a salir de esto? Y yo te puedo asegurar que Dios sí tiene la salida para que salgas adelante. Que Dios no quiere a ninguno de sus hijos oprimidos. Sí en obediencia, sí en sujeción, sí congregados, pero para aprender el verdadero discipulado, que es nosotros aprendiendo a través de las Escrituras del Señor. Eso es lo más importante. Ahora bien, nosotros venimos acá con una misión. La misión que tenemos con Silvana es venir a dar un mensaje que llegue al corazón de todos ustedes y que a través de ese mensaje ustedes se sientan identificados con Dios para decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede con lo que yo no puedo, con lo que estoy luchando, con lo que realmente me deprime, me angustia y me pone un peso tremendo sobre mi vida. Bueno, acá está la invitación de Jesús. Jesús dijo, vengan a mí los cansados, los trabajados, los que no pueden más, los que ya no saben qué hacer, los que tienen ganas de salir corriendo. ¿Cuántas veces yo pensé años atrás, me gustaría estar en una isla, esas islas solas en el Caribe? ¿Y yo cuánto duraría sin aburrirme y sin decir, deseando, vénganme a buscar? Un día. Al otro día estaría diciendo, vengan a buscarme, ya está, ya se me pasó la locura de la isla. Pero hay gente que dice, necesito un descanso. Realmente necesito algo donde descanse mi mente. Por eso, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos amar a Dios de 4 maneras. Con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. De 4 maneras. Si usted ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, está perfecto porque es lo que todo el mundo enseña. Pero con toda la mente y con todas las fuerzas es más difícil. Porque implica muchas veces el renunciamiento que yo tengo que hacer a cosas que, Señor, ¿qué hago con esto? Estoy luchando con esto, ya no puedo más, no sé cómo seguir, cómo sigo con esto. El otro día yo estaba hablando con una persona. No venía a la iglesia. Estaba muy entusiasmada con la iglesia y empezó a dejar de venir, dejó pasar una reunión, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo llamo, no me atiende, lo voy a ver, no estaba, y después me entero que había vuelto nuevamente a caer en las drogas. Una persona que las había superado, que estaba en el proceso de superarlas, que estaba aferrándose a la fe, que estaba saliendo adelante, pero un día, hasta por aburrimiento, por soledad, llamale como quieras, volvió nuevamente a incurrir en ese tema. Y lejos de poderlo condenar, porque la persona se condena sola con lo que hace, lejos de poderla condenar, la quiero ayudar a esa persona. Y le dije, tenemos que hablar, le mandé a decir el mensaje de parte del pastor, tenemos que hablar, para que esa persona se sienta con la libertad de decir, yo tengo que volver. ¿Cuál es el gran problema? Que el hijo pródigo dijo, volvió en sí y pensó en su padre. La gente que ha perdido la verdadera conciencia del mundo espiritual, no le importa. Y dice, bueno, no me importa. Se ve que yo no estoy hecho para la iglesia, yo no estoy hecho para las cosas de Dios, porque vuelvo a caer en lo mismo, vuelvo nuevamente a lo mismo. Y yo te digo, vas a superarlo. No con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Dios no te llamó a que vivas entre rejas. Dios no te llamó a las cárceles espirituales. Dios te llamó a hacerte verdaderamente libres. Cuando Jesús le estaba dando este mensaje de libertad a judíos que habían creído en él, le dijeron,
nosotros nunca fuimos esclavos de nadie y estaban bajo el yugo de los romanos. Pero el orgullo de eso les hacía decir, nunca fuimos ni seremos esclavos de nadie. ¿Cómo venís a decir que si el Hijo nos liberta seremos verdaderamente libres? Porque no lo entendían. Miraban lo natural y aún en lo natural estaban equivocados. La verdadera mirada del cristiano tiene que estar puesta en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él creó la fe y la hizo un vínculo entre los seres humanos y Él. Y qué hermoso que es eso. Porque Dios por la fe me salva, Dios por la fe me escucha, Dios por la fe me contesta y Dios por la fe es mi Padre. Entonces, Él sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que yo doble rodillas para decirle. Antes de que yo le diga nada, Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad. Y sabe perfectamente que muchas de esas cosas están en el camino de que lleguen a tu vida. Pero tú mirás siempre lo que te falta. Yo creo que lo conté, pero una vez, hace muchos años atrás, hace 30 años atrás, cuando yo trabajaba en un laboratorio, en la parte de marketing, vino un gerente y nos reunió a todos los visitadores y nos puso un vaso de agua con la mitad. Entonces preguntó, Silvana, ¿tú qué ves? Medio vaso vacío. ¿Y tú qué ves? Medio vaso lleno. Y la gente daba su opinión. Y él dijo, los que vieron medio vaso vacío tienen una opinión negativa de las cosas. Los que vieron medio vaso lleno tienen una... Lo digo rápido, ¿no? Medio vaso lleno, bueno, son los que tienen una opinión positiva, porque ven que solo le falta la mitad para completarlo. En cambio, los otros vieron que ya perdieron la mitad. Y esa visión te hacía ver cómo muchas veces, y te lo digo en el marketing, en la venta de hace muchos años atrás, el medio vaso lleno o el medio vaso vacío es una visión positiva o negativa de las cosas. El cristiano no tiene que tener una visión de medio vaso lleno o medio vaso vacío. El cristiano tiene que poner sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque Él es el que me va a responder. Él no me hace ver a través de la psicología barata, decirlo, decir la palabra, si yo digo, si no. El único que puede decir la palabra y los milagros ocurrir es Él. Por eso el centurión le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Si tú dices la palabra, el milagro ocurre. Pero ¿quién es el que dice la palabra? Es Él, no soy yo. Entonces hoy, la psicología barata de muchos lugares hacen que usted diga, porque si lo dice, entonces el milagro va a ocurrir. Y yo le digo, no. Porque piensa en positivo y abre no sé cuántos portales. Y sí, hoy hay muchas corrientes, muchas tendencias que te incitan a eso, ¿no? Hace poco le estaba predicando a una persona y me dice, no, pero mire que yo creo. Y yo creo en la energía positiva, y yo le dije, no es por ahí. Creer en Dios no es ni positivismo, ni declaración, no es profecía, yo digo y declaro que esto y que no declare, confiese. No declare que el milagro va a ocurrir, confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo me he cansado de ver a la cantidad de gente que le da órdenes a Dios. O creen que pueden hacerlo, ¿no? Creen que pueden darle órdenes a Dios. Yo necesito esto y lo necesito ahora y no acepto un no como respuesta. Yo digo, ¿cómo lo verá Dios, no? ¿Cómo verá Dios que hay personas que se han equivocado a la hora de hablar con Él o de pedirle algo? Porque en Mateo capítulo 6, cuando nos enseña a orar, dice que nosotros le tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Señor, yo sé que lo puedes hacer. No sé si lo querrás hacer ahora o más adelante, pero yo te pido, si está dentro de tu voluntad hacer esto, hazlo. Y yo creo que Dios responde más rápido la oración con humildad que la oración con un decreto. La oración con un decreto es decirle a Dios, hacelo porque vas a tener problema conmigo. Prepotencia, exigiendo. Yo creo que lo puedes hacer, pero lo tenés que hacer ahora. Demostrarme que lo podés hacer ahora. Y Dios, a mí no me tiene que demostrar nada, a nadie le tiene que demostrar nada. Lamentablemente hoy estamos viendo muchos caprichitos por ahí, mucha gente enojada con Dios, mucha gente que le enseñaron de que todo lo que le pidas a Dios es la regla de oro, Dios te lo va a dar. Y Dios está buscando, ¿te acuerdas que lo vimos la reunión pasada, el programa pasado? Si la fe no va con la obediencia y no va con una vida de agradecimiento a Dios, si no sos fiel en lo poco,
no pretendas mucho, tampoco. Porque no te ganaste la confianza de Dios. Dios dice, te probé en esto y no lo fuiste. Y no lo cumpliste. Te pedí esto y no lo hiciste. Si no me das esto que es tan pequeñito, ¿cómo voy a confiar en ti para darte cosas más grandes? Yo le invito a que dentro de unos minutos se una con nosotros en la oración que vamos a hacer, porque todavía estamos a tiempo para que usted se comunique con nosotros. Y reitero, para nosotros es una bendición recibir sus mensajes, porque como decía hoy Silvana, esos mensajes además lo vamos a llevar entre semana a la iglesia, vamos a estar orando por ellos. Mateo 11, 28 al 30 nos está hablando precisamente de una invitación de Jesús, que es la clave fundamental de nuestra fe. Jesús nos invitó a ir a Él para quitarnos la carga de ese trabajo que nos agobia, para sacarnos, capaz que es una especie de maldición que viene sobre nosotros, que es como una atadura. Y la persona dice, no puedo salir de esto, no puedo. Tengo una atadura en la economía que me sale un trabajo, gano 10 y gasto 20, cuando me sale un trabajo de 20 gasto 30, cuando me sale un trabajo de 30 gasto 50. Y nunca tengo capacidad de ahorro, nunca puedo darme un gusto, siempre estoy corriendo todas las cuentas detrás y nunca puedo alcanzar la estabilidad económica. Otro dirá, lo que yo no puedo alcanzar es la estabilidad emocional. Otro dirá, y bueno, yo me quisiera estabilizar en la parte ministerial, quisiera trabajar para Dios en la iglesia, quisiera hacer cosas. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu pensamiento. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo. Él nos conoce, Él nos hizo, sabe cómo somos. Hay una anécdota muy linda de hace muchos años que la escuché, de un hombre que en los tiempos de la década del 30, de 1930, se había comprado una Ford. Y una Ford en aquellos tiempos que era... Y ese hombre iba de un estado a otro de Estados Unidos en su Ford y de repente en la carretera le empieza a fallar. Entonces este hombre, como toda persona, se bajó, levantó el capó, miró y volvió a cerrar, porque no es que el problema te dice, estoy aquí, no sabía, ¿no? No sabía por dónde digo, ¿qué será que le pasa a esto? No sé. Y se quedó pensando. Para otro Ford adelante de él. Y se baja un hombre y le dice, ¿qué le pasó? Y mire, se me quedó y no sé cuál es el problema, la verdad. ¿Se me permite revisarlo? Sí, como no, le dijo. Fue, le dijo, súbase y siéntese en el volante. Y el hombre, no sé, que empezó a tocar unas cosas y le dijo, ya está, pruebe, prendió y arrancó. Y él le dice, ¿cómo hizo? Dice, es que yo soy Ford, yo soy el que hago estos autos. Lo conocía porque él lo había armado con sus manos. Y Dios es igual con nosotros. ¿Vos te pensás que hay algo que Dios no sepa de nosotros? ¿Te pensás que hay algo que Dios no sabe de tu vida? Que le podés ocultar a todo el mundo, menos a Él. Él te conoce. ¿Y qué dice Dios? ¿Me dejas a mí? Dice que nuestros cabellos están contados, imagínate cómo será. Conmigo no tiene problema Dios para contarlo porque tengo poco, pero ¿cómo puede hacer Dios para tener ese detalle de cada cosa que nos pasa? ¿Cómo puede Dios estar en cada cosa que porque nos hizo? Porque conoce nuestro corazón, porque sabe cómo somos. Y hay gente que no le quiere dar una oportunidad a Dios. Ese es el gran tema que yo veo hoy en día. Gente que no le quiere dar una oportunidad a Dios. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no Mirá lo que dice el Salmo 62, 1 y 2. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio y jamás caeré. Qué divino realmente, ¿no? Solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Sabés que cuando dice mi roca, yo me imagino, viste esas rocas en el medio del mar, que mirás la costa y de repente ves un grupo grande así y uno sentado en una roca mirando el mar, sabes que no te vas a hundir, sabes que no te va a pasar nada, estás firme en la roca. Y yo hablo ese concepto, ¿no? Que cuando estás en Dios, nadie te puede mover, nadie. No hay diablo ni demonio, no hay ataque, no hay trabajo, no hay nada que te pueda mover cuando estás en la roca que es Cristo. Pero ¿saben una cosa? El gran problema que nosotros tenemos hoy en día es que a veces nuestra fe se cansa. Se cansa mi fe, se agota, y hay un momento que yo digo, Señor, ¿cómo puedo hacer para tener más fe? ¿Cómo puedo hacer para que mi fe no se venga abajo? Fue la pregunta de los discípulos a Jesús, Señor,
¿podrás aumentarnos la fe? Ellos creían que era un volumen. Fe, bueno, ahora tienen más fe, muchachos, aumenté la frecuencia. La fe, dijo Jesús, puede ser pequeña, pero bien orientada cuando nosotros ponemos esa fe en Jesucristo. Mire, usted que me está mirando, tiene que saber una verdad y repetírsela todos los días. Jesucristo es el Señor. Usted tiene que decirse cada tantos minutos, Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío en ti. Tú eres el Señor. Y las cosas empiezan a ponerse negativas y empiezan a haber dificultades de todo tipo. Y usted dice, Señor, tú eres el Señor, yo confío en ti. Y lo vuelve a decir. ¿Sabe que parece que el mundo espiritual se transforma y empieza a atacar la vida de una persona que hace esa confesión? Y usted sigue diciendo, Señor, tú eres el Señor, yo confío en ti. Y voy a seguir confiando en ti. Y creo que tú puedes hacer un milagro. Y creo que tú puedes quebrar toda ley natural de la física y de la lógica. Creo que tú lo puedes hacer. Yo confío en ti. Fue lo que en pocas palabras, con una mirada, Jesús le dijo a Pedro. Ven, Pedro. Bien puedes caminar sobre el mar. En el medio de la tempestad más grande tú puedes caminar por encima de ella. Podés caminar por encima de las dificultades, encima de los problemas, encima de todo, siempre que tengas tu mirada puesta en Jesús. ¿Qué pasó cuando Pedro miró los problemas? Cuando escuchó el rugido del mar y lo miró de costado, se empezó a hundir. Bueno, tal vez muchos de ustedes que me están mirando hoy necesitan la reconciliación, porque al empezar a hundirse, lo único que hicieron es darle lugar a todo ese mundo espiritual que tira una andanada de cosas para que tu fe desaparezca, para que ya no creas más nada, para que ya no te interese más nada, para que tengas lo que dijimos hoy, el hastío, ya te cansó todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ya no te importan. ¿Por qué? Porque estás cansado. Y saben, Jesús dijo, vengan a mí. No vayan a otro lado, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo. Y yo veo mensajes y mensajes y mensajes, y yo me alegro tener ahora los minutos necesarios para decir, vamos a orar. Yo no sé este programa que hacemos con Silvana, ¿cuántos hijitos espirituales tendrá por ahí? Por diferentes países, ¿no? Diferentes países. Diferentes países que las personas han recibido a Cristo en este programa y nos sentimos un poco con la felicidad y el gozo de poderlos guiar a través de las Escrituras. Pero también cuántos hoy pueden abrir sus ojos espirituales reconociendo que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y que por supuesto está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora el Señor está intercediendo por usted para que tome la mejor decisión de su vida, recibir la salvación. De algo usted nunca se va a arrepentir en esta vida y es haber recibido la salvación. A todos los que le recibieron les dio el poder, el derecho legal de transformarse en hijos de Dios. Creo que con eso alcanza para que hoy usted pueda hacer la oración de recibir a Cristo en su corazón. Él murió en la cruz por sus pecados y los nuestros. Él dio la vida en esa cruz, por eso la vuelve a tomar y resucita. Usted puede recibir la salvación haciendo una simple y sencilla oración. Repita esta oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, confieso que Jesucristo es el Señor. Confieso que tú lo levantaste de los muertos porque Él no tenía pecado, pero murió por los míos. Por eso yo le recibo ahora como mi Salvador personal y lo hago el Señor de mi vida. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que cuando parta la eternidad, tú me puedas recibir y entonces completar la salvación que empiezo desde ahora en adelante. Gracias por esa salvación que me has dado. Pido que tu Espíritu Santo me guíe hasta la misma eternidad en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por los que se quieran reconciliar. Padre, aquí hay hombres y mujeres que te conocieron, que se alejaron, se apartaron, les pasaron una cantidad de cosas, pero hoy entienden que esta es la gran oportunidad que ellos tienen de volver a ti. Por eso te pido, Padre, que tú los recibas y los aceptes. Como una vez ya lo hiciste, lo vuelvas a hacer, para que ellos ahora, Señor,
se tomen de tu mano fuerte y a pesar de todas las cosas que puedan llegar a pasar en su vida, nada ni nadie los aleje de ti. En el nombre de Jesús oro por ellos, Señor. Y oro ahora también, Señor, por las personas que necesitan un milagro. Personas que en esta hora, Señor, necesitan de que tú intervengas en sus vidas. En la salud, en la economía, en el trabajo, en todo, Señor. Te pido que tú los bendigas. Aquí hay padres llorando por sus hijos, madres llorando. Aquí hay personas, Señor, que están en un estado de desesperación por situaciones difíciles que viven. Pero, Padre, tú moriste en la cruz también para darnos a nosotros la libertad de orar, de hablar contigo y de recibir la respuesta. Bendícelos a todos ellos y haz un milagro para que se glorifique tu nombre en la vida de ellos. Te doy gracias por Apocalipsis. Gracias, Señor, por este grupo hermoso de hombres y mujeres que trabajan para la gloria de tu nombre a través, Señor, de estos programas. Así que te doy la gloria a ti, las gracias por este momento, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos casi al final, estamos casi ahí. Muy ya. Poquitito. Bueno, les quiero contar algo que yo creo que va a ser fundamental. Estamos ya trabajando porque en el mes de abril tenemos el aniversario de la iglesia y probablemente vamos a hacer alguna conexión con Apocalipsis para poder pasar. Traemos un par de predicadores sumamente usados por el Señor. Yo creo que va a ser una gran bendición. Todavía falta. Sí, bueno, pero un mes y medio, casi un mes y medio. Pero ya estamos pensando en todo lo que va a ser el aniversario de la iglesia, que va a ser una bendición. Y quiero que ustedes, los de Apocalipsis, también estén con nosotros a través de las transmisiones. Así que eso va a ser dentro de un tiempito nomás, vamos a ir informándolo previamente. Pero ahora nos vamos. Nos vamos y hasta la semana que viene volveremos a reencontrarnos aquí en Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.